En 1937, el ejército republicano del norte se preparó para hacer frente a la inminente ofensiva golpista en Cantabria. Tras la caída de Vizcaya, el frente del norte se tambaleaba y se construyeron una serie de sistemas de fortificaciones y de defensa para hacer frente a la ofensiva golpista que partía desde Vizcaya hacia Santander. Así nacieron tres principales líneas de defensa: la línea de Alasón, la línea de la Güera y la línea oriental. En cuanto a las principales obras en esta zona de Cantabria, en Santoña, por ejemplo, aquí teníamos diferentes nidos y fortificaciones que miraban hacia Laredo, que está por allí, para una defensa marítima. También se reutilizó los fuertes de San Carlos y San Martín y se los rearmó. En cuanto a Laredo, se divide en dos partes. La principal, se hizo un gran sistema de defensas en la playa de la Salve, para un peligro de un supuesto desembarco, con ametralladoras, trincheras, etc. Y en el Atalaya, que está allí al fondo, se puso emplazamientos para artillerías, para disparar a los barcos lejanos. Bueno, en cuanto a las características comunes de las fortificaciones de la zona, tenemos un gran uso de campañas portátiles por su versatilidad. También se utilizó el hormigón armado como principal material de construcción, y en estas fortificaciones, aparte de esto, también se utilizaba troneras para posicionar los fusiles. Aquí, por ejemplo, hay diferentes tipos de troneras en esta fortificación. Y otro punto clave muy utilizado fue el camuflaje con tierras y vegetales de estas fortificaciones. Así pillaban desprevenidos a los atacantes. En cuanto a las franjas costeras analizadas, estas se dividen en dos tramos principales. La primera es del Cabo de Ajo a la Ría de Oriñón, bajo la responsabilidad de la sección de Laredo de la Compañía de Costa número 13. La segunda es de la desembocadura del río Agüera hasta el límite con Vizcaya, a cargo de la Comandancia de Ingenieros de Castrurriales. Estas fortificaciones fueron construidas por soldados especializados, obreros civiles y presos políticos del Penal del Duero. Con respecto a la línea de la Güera fue una de las principales líneas defensivas republicanas en Cantabria durante la guerra. Su función consistía en servir como barrera intermedia entre el frente de combate y la línea del río Asón, ante un posible avance del enemigo desde el este. Se extendía a lo largo de unos 14 kilómetros, desde el entorno del pico Cerredo hasta el pico Betayo, atravesando un cordal montañoso. La línea aprovechaba la altura y el dominio visual del terreno para establecer posiciones de defensa continuas y conectadas. Hay una serie de características que debemos de destacar, por ejemplo, que fueron construidas mayoritariamente con elementos de campaña, trincheras, parapetos, pozos de tirador, etc. Contaba con un único fortín de hormigón, diseñado para abatir la carretera que accede al puerto de la granja. Se usaron materiales como madera, rollizos, tierra y piedra para cubrir trincheras. Puntos principales de las fortificaciones son el pico del Cerredo y cota 598, consistentes en trincheras concéntricas, en zigzag y una cremallera, formando bastiones defensivos. Monte Alegre, galería cubierta para tiradores en hormigón armado, con múltiples troneras. Altos de la Mina, Monillo y el Carrascal. Altos de Anguía, Pajares, Maya, Ventoso, La Parada, Las Losas y Betayo. También debemos destacar su contexto militar y su uso. Las obras fueron desarrolladas por la Quinta Compañía del Batallón de Zapadores del Ejército Republicano, con base en Agüera. Estaba pensada como línea de retaguardia en caso de retirada. Nunca fueron utilizadas en combate directo, salvo en algunos enfrentamientos en sus posiciones más meridionales. Para terminar, en agosto de 1937, durante la ofensiva en Cantabria, muchas de las tropas vascas encargadas de la defensa de esta misma línea se rindieron sin luchar, en el contexto del conocido Pacto de Santoña. Sobre la tercera línea de defensa, tenemos la línea de la Son, ya antes dicha. Esta línea fue la última gran línea de contención diseñada por las fuerzas republicanas en Cantabria durante la Guerra Civil Española. Esta tenía el objetivo de frenar un avance enemigo desde Vizcaya, ya en manos de los sublevados en primavera de 1937.
Esta también estaba dividida en sectores. El primer sector fue entre Santoña y Angustina, donde el cuartel general estaba en Bárcena de Cicero. El segundo sector fue entre Angustina y el Pico Moro, que está en Ramales. Y el tercer sector fue desde Ramales hacia el sur, incluyendo la Sierra de Hornijo y el macizo de Pipiones. Su cuartel general estaba en Arredondo. En cuanto a las fortificaciones más principales, en el primer sector tenemos en Argoños el Gramo, que es un sistema de trincheras con 3 nidos de ametralladoras semicirculares y mampostería y de hormigón, que estaban orientados hacia la carretera de acceso a Santoña. El vivero en Cicero, que al menos cuenta con 4 fortines con troneras abocinadas para batir la carretera de acceso a Colindres. Y en Colindres tenemos el Peñablanca, que es un fortín orientado al puente metálico sobre la ría, con inscripciones de los soldados y símbolos políticos. Las características fundamentales en su construcción son comunes. En estas se caracterizan por ser fortines de mampostería y en hormigón armado, los cuales muchos están semienterrados para ocultarlos. Estas presentan troneras abocinadas para fusiles o ametralladoras. Se eligieron posiciones elevadas o estratégicas como sitios con gran visibilidad sobre puentes, vías férreas y carreteras claves. La ofensiva final del bando sublevado en el verano de 1937 resultó ser imparable. Aunque muchas fortificaciones nunca fueron terminadas, han dejado testimonio de un intento desesperado de resistencia. El 26 de agosto de 1937, Santander cayó y el Frente Norte Republicano desapareció. Hoy muchas de estas construcciones yacen olvidadas entre el monte y la costa, pero son huellas de un tiempo oscuro, testigos mudos de una guerra que cambió España. Conocerlas es preservar la memoria. Para la realización de este proyecto se ha utilizado el PDF creado por Enrique Gutiérrez Cuenca, David Blanco Gómez, Borja Gómez Bedia Fernández y José Ángel Hierro Garate, el cual se basa en información sobre las fortificaciones de la Guerra Civil en la zona oriental de Cantabria, defensas costeras y líneas de contención de los ríos Agüera y Asón. Gracias por escuchar esto fucking Panzas War Color is your Bugatti.